Hay sueños que nacen jugando y hay personas que no lo sueltan jamás. Desde niña, Ana Silvia supo que su destino era la ciencia. Con carácter, conocimiento y coraje, convirtió su vocación en un legado. 12 laboratorios, una carrera de más de 35 años y un respeto ganado con esfuerzo y sabiduría. Hoy, en Fer Pelayo presenta, caminamos junto a la mujer que desafió prejuicios, venció obstáculos y demostró que en Autlán también se construyen imperios científicos. Presentan Don Melitón, evita el exceso. Cooperativa Financiera Cristóbal Colón. Farmacia Surtimedic. Pez Tostada. Presentan. Bueno, bienvenida Ana Silvia. La verdad es que estoy bien contento de tenerte aquí porque como te platiqué cuando te contacté, me parece que tanto tú como la empresa que has formado es muy representativo de Autlán y de la región, que creo que cumple con todos los aspectos que este podcast quiere generar, personas y empresas representativas no solo de Autlán, sino de la región. Así es que bienvenida. Gracias por tus palabras y es un gustazo estar aquí contigo. Qué bueno que aceptaste y que estás aquí, que estás con todo gusto. Como te platiqué también en esta entrevista, vamos a conocerte a ti también como persona, como ser humano, y me gustaría empezar de dónde eres originaria, si eres originaria de aquí, en dónde te criaste, en qué calle te criaste, cómo es tu familia. Yo soy originaria de Autlán, nací en Ajá. Autlán, crecí en Autlán hasta la preparatoria, nací en la calle Corona Araiza, donde estuve hasta que me casé. Ok. Y bueno, hasta que me fui a estudiar a Guadalajara por la carrera, pero toda mi vida estuve ahí, somos una familia muy grande, de muchos hermanos, pero una familia típica yo creo que de Autlán, de la región, y todo bien, genial, porque tengo muchísimos hermanos. ¿Y qué recuerdas de jugar con tus hermanos, por ejemplo? Mira, en la primera fase, bueno, mi papá fue tremendón. En la fase de la primera parte de mi familia, fui la única mujer con 5 hermanos. Ok. Entonces, imagínate, pues soy solo un hermano más chico que yo y era pues de las más chicas, pero era bien curioso llegar y encontrar mis muñecas colgadas ahí en el foco y con una lengua pintada hacia aquí afuera. Ese recuerdo fueron momentos felices. Bueno, no todos, pero la mayoría fueron felices. Y me crié entonces primero entre 5 varones y yo sola de mujer, entonces imagínate que yo creo que por eso me tuve que hacer así como muy fuerte, como muy regañona o seria o yo qué sé. Y en esa fase pues hubo una parte difícil que fue la muerte de mi mamá. Yo tenía 7 años, entonces nos quedamos 6 chamacos ahí sin mamá. Y luego empieza otra fase de la vida donde mi papá se volvió a casar, entonces ya, gracias a Dios, la familia creció. Llegaron otros 4 hermanos, 3 mujeres y un hombre. Ah, mira. Entonces somos una familia muy grande, además de una hermana que fue antes de mi mamá y otra más que fue antes de mi mamá, así que muchos hermanos, gracias a Dios. Una gran familia, me imagino, las reuniones familiares. Muy grandes. Muy grandes. Sí. Y leí en la investigación que hice un poquito sobre ti, que tú desde niña sabías que querías ser química. Sí, fíjate que siempre estaba yo buscando el porqué de las cosas y el para qué. Entonces, a todo me cuestionaba. Y yo sabía desde entonces que lo teórico, lo social no era lo mío. Ajá. Porque yo no le podía creer a una persona que decía que esto sucedía, esto pasaba. Yo tenía que comprobar con hechos. Uh-huh. Y pues ya después entendí que era el método científico. Y recuerdo mucho a un señor, un amigo de mi papá, que me dijo: tú vas a hacer química. Y yo, ay, este señor está loco, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Y mira que casualmente recordé esa fase, esa parte, cuando yo ya había terminado de estudiar y volví a encontrar al señor. Y dije, ay, usted me dijo que yo iba a hacer química, ¿por qué me lo dijo? Y ya simplemente se puso a jugar. Es que todo estabas ahí investigando y todo estabas viendo y analizando. Okay. Y así fue. ¿Y eras una niña con muchos amigos o te apartabas un poco? No, fíjate que siempre fui una niña seria, dijéramos muy nerd,
muy, Ok. muy nerd. Entonces eso me hacía como apartarme un Sí, un poquito poco. de las amistades, eso me hacía como estar un poquito alejada. Entonces en las reuniones siempre estaba así como con cara de, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya me quiero Porque ir. era difícil, ya me quiero ir, Ajá. sáquenme de aquí, porque era muy difícil para mí entablar conversaciones muy de sociedad. O sea, me gustaban desde entonces me gustaban las conversaciones de ciencia, de cosas interesantes, de datos Ya. raros, Ok. y eso me hacía un poco apartada o Claro. difícil de hacer amigos. Sí, sí, sí. Y hasta la fecha, Hasta la fecha. hasta la fecha. Cuando vas creciendo, ¿en dónde estudias aquí la secundaria? Bueno, yo estudié la primaria ya cerca en la María Mares, la Ujú. secundaria en la López Cotilla, en el turno Ah, matutino, que fue mi época más feliz, mi época que más recuerdo, ¿qué recuerdos de más bonitos tienes de ahí? amigos, los Ahí novios. ya eras más social, ahí. Ahí sí ya era más social de jugar mucho básquetbol, Ok. de participar en poesía, de ya más actividad, de ya más cosas interesantes que Ujú. hacer, de más estudiar, de más ver cosas diferentes. Ok. La preparatoria la hice en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, todavía cuando estaban en el edificio anterior. Ujú, Y sí. ahí fue ya cerca de los 18 cuando ya tuve que tomar la decisión de qué quería estudiar. Siempre hubo apoyo para que estudiaras, Para estudiar porque en estamos Autlán, hablando de sí. qué año más o menos. Estamos hablando por allá de hace más de 35 Ok. años, de 40. Y entonces la situación para las mujeres no era tan Justo por fácil eso. como Ujú. ahora. Era, ¿cómo no te puedes ir a Guadalajara porque te vas a ir sola? Hay muchos riesgos, te puede pasar algo, Ujú. te van a robar, te van a otras cosas y así. Y siempre eran miedos, eran temores a salir del núcleo familiar y enfrentarte a otra vida, pero era más difícil por ser mujer. Ahora yo creo que es un Doblemente. tema que los que nos escuchen se van a reír y van a decir, ay, ¿qué es eso? ¿La prehistoria o los picapiedra o qué? Pero sí, en mis tiempos, pues a mis 18, mis lejanos 18, era un tema, pues salir sola, era un tema tabú, era un tema difícil. Sí, sí, definitivamente lo era y también, pero curioso, ¿no? Porque si te pones a pensar, a lo mejor ahora puede ser más peligroso que antes, pero ahora, pues sí, en su momento era un miedo para los papás. Sí, ahora los riesgos son otros, Ujú. pero antes era difícil para la mujer, fíjate, para las mujeres, Sí. porque cuando decido estudiar química farmacobióloga, QFB, y seguir esta ruta, este camino, pues había algunas opciones que yo podía haber tomado en Autlán, agronomía o técnica en enfermería, pero Ujú. yo tenía bien claro mi objetivo y yo tenía bien clara mi meta y era estudiar química farmacobióloga. Y pues cuando le planteé a mi papá que quería salir de Autlán, me dijo, no. Eras la mujer más grande, ¿verdad? Era, Bueno, era de la la... mujer de los que vivíamos en ese Ajá. momento, era la quinta de Ajá. 6. Y ya había llegado la otra parte de la familia, de otros 4. Así que yo era de las más chicas de mi mamá, Ujú. que ya no estaba con nosotros, y la única mujer de Ajá. esos hermanos. Así que también mis hermanos eran celosones. Eso te iba... También ajá. mis hermanos no estaban de acuerdo en que yo anduviera sola por ahí, sola en Guadalajara, sola estudiando, sola Tus hermanos se viviendo. quedaron aquí. Entonces, mis hermanos habían salido a estudiar Ah. también a Guadalajara, pero me cuidaban mucho, esa es la verdad. Ah, ok. Sí, Más, claro, como- más que celarme era que me Sí. cuidaban, ¿no? Pues era la hermana mujer y de las más chicas. Sí, justo por aquí en mis datos y lo tocaste y si quieres vamos para allá. Sí. Leí por ahí que sí hubo como esta parte de, pues plantarte ante tu papá y decirle yo me voy, yo quiero estudiar. Sí, es que fíjate que cuando le comenté yo, pues mis hermanos ya se habían ido, pero pues eran hombres. Ajá. Y cuando yo le dije que quería estudiar QF, me dijo, no, pero ¿cómo te vas a ir a Guadalajara, a vivir tú sola? Hay muchos riesgos, para una mujer no es fácil, mejor quédate aquí, estudia algo. Yo le decía, pero yo quiero estudiar química y aquí no puedo. Ujú. Y me decía, no, pues no te vas a ir. Y recuerdo que le dije, bueno, desde chiquilla era contestona, le dije, pues si quiere póngame un policía para que me cuide y que vea que me voy a portar bien, o sea, si no me tiene confianza. Y recuerdo que le dije, pero de que me voy, me voy.
Ujú, Y ya después me apoyó y sí me fui, de que me voy, me voy. Me fui a estudiar a Guadalajara, me fui a vivir lejos de mi familia, ujú. pero sí recibí el apoyo de mi papá, o sea, no tuve que fugarme de la casa. Al final sirvió plantarse. Finalmente, yo creo que dijo, no voy a poder con esta, está muy necia. Sí, no, y más inteligente fue unirse a ti Sí, que darte sí, la quedamos contraria. la contraria. No, y sí recibí mucho apoyo de mis hermanos y de mi papá, pero sí fue difícil convencerlos. Sí, Sí. claro. ¿Cómo era ser foránea en los ochentas? Estamos hablando ya más o menos. Estamos hablando de los 80, estamos hablando pues de Guadalajara, que la ciudad de las más grandes, Ujú, no nada más de Jalisco, del país, y encontrarme con tantos compañeros. Yo en mi grupo no había nadie de Autlán, ya hasta después conocí a otras compañeras que eran de Autlán, ujú. pero sí es que te tachaban tú del rancho, o sea, tú la del pueblo, y yo, vas a ver, me las vas a pagar. Vas a ver. Tenía una compañera que era este, muy especial. Y ella siempre me estaba atacando y siempre me estaba, ahora se llama bullying, pero antes no tenía ese No nombre, tenía obviamente nombre. que no, pero siempre se estaba burlando de mí, yo sentía que se burlaba de mí, yo decía, vas a ver, me las vas a pagar, no voy a decir su nombre porque capaz y luego nos ve, y yo tenía ganas de desquitarme con algo, ella era también muy estudiosa, era muy nerd, era muy pegada a los libros, Ujú. y yo dije, vas a ver, me las vas a pagar. Y me las pagó porque llegó el tiempo de los exámenes, de las calificaciones, de los promedios. Y oh, sorpresa, ¿quién fue el mejor promedio del grupo y quién fue el mejor promedio de la generación? Pues la del La del rancho, rancho. la del pueblo, la que veía así como con ganas de pisotear. Pero sí fue interesante. Recuerdo que Ujú. una vez tuve que corretear después detrás de un camión, porque pues yo tenía que tomar el camión temprano para poder llegar a la escuela a tiempo, y obviamente mi forma de ser no me permitía llegar tarde, pero por nada del mundo. Entonces Ok. ahí iba yo con la regla T cargando así enorme yo al camión, y ¡paz! Por allá voy a dar con la regla T, que era parte de mis mochilas. No, pues me sirvió de como de esquiar ahí en la Se banqueta y resbaló no, más. horrible. Y algunos otros detalles que me sucedieron penosillos, así pues ya sabes, los camiones hartos, Sí, claro. y ya de repente pasaba algún accidente, robos de la bolsa, Ah, sí. cosillas ahí. Digo, no ha cambiado mucho entonces, pero sí. Pero desde entonces se daban estas situaciones, Sí, pero sí son cosas que ahora me acuerdo y me da risa, pero eran llenos de miedo, eran sí, llenos claro. de, no sé, de enfrentarte a personas que te están acusando en el camión o que te Sí. siguen. Y, ay, no, me acuerdo ahora me da risa porque en otro tiempo vivía cerca de la escuela de la Facultad de Ciencias Químicas, pero en la escuela en mis tiempos era entrar a las 7 de la mañana y salíamos casi a las 7 de la noche porque teníamos muchos espacios. Ajá. Entonces era salir ya tarde, ya anochecido, y ay, yo me acuerdo que en una ocasión, pues ya era noche y yo iba sola caminando por calles oscuras, cuando de repente ¡pum! Sentí una nalgada. Ah, Ay, qué coraje, pero más que el coraje, sabes que el miedo, el terror sí. de sentirte, pues una mujer, sentirte sola y sentirte en esas calles oscuras que yo pues tenía que pasarlas sí o sí. ¿Qué capaz de agarrar un Uber? Pues no Sí, existía. no, no, Un no. taxi sí existía, pero era difícil Tenías que porque esperar a que pasara. no, y además porque pues no teníamos dinero para pagar Ah, un bueno, taxi. claro. Entonces, ¿de dónde sacas presupuesto cuando eres estudiambre? Sí. Pues con trabajo te alcanza para desayunar y comer, ¿no? Entonces, para agarrar un taxi, no. Ajá. Y sí, recuerdo que ese día me dio muchísimo miedo. Y me acordé de mi papá, pero dije, ándale, por necia, ya ves, por necia. Pero te querías venir a Guadalajara. Pero ya me andaba y le dije de que me voy. Pues pagué el precio. ¿Y hubo algún momento en la universidad que tú consideras como estresante o abrumador un poco? Me refiero porque ustedes, por ustedes me refiero a la gente que estudia estas partes de química y así, tienen prácticas luego en laboratorios muy pesadas. Sí, fíjate pues recuerdo lo que se me hacía más pesado era que le llamábamos pastar en los jardines. Pastar. Pastar porque nos sentíamos como vacas, pero pastando ahí en el pastito, pero es que eran horas y horas de estudio y horas, pues la verdad a veces de machetear, ¿verdad? De estar ahí repitiendo entre nosotras Sí. mismas, y a veces pues no nos alcanzaba el dinero, así que era estar horas y horas en la escuela,
pero sin poder comprar cosas o comprar alimentos. Entonces a veces pues el estómago vacío y tener que estudiar, entonces los números y las letras no entran No, con el cuando estómago tienes vacío, hambre. no. Y las prácticas sí, también eran eternas y te decía, a veces recuerdo que las prácticas teníamos que terminarlas hasta que el experimento terminaba. Nada de que, ya es mi hora de salir y ya me voy. No, Ujú, te esperas hasta que se dé la reacción, hasta claro. que recojas todo el material, lo entregues. Y recuerdo noches que llegaba a mi casa a las 11 de la noche, lloviendo, pues padre, porque pues aprendíamos mucho, pero sí Ujú. difícil, ¿no? Sí. Sí, seguro tuvo sus complicaciones. Sí. Sales la universidad y después trabajas en una empresa, ¿verdad? Fíjate que sí, también es una parte que recuerdo mucho porque salgo de la universidad y yo pues ya salí, ya soy química, me titulé casi muy rápido porque pues yo sabía que tenía que avanzar y siempre he sido de avanzar rápido, de querer comerme el mundo, de Ujú. querer que no sé, que todo se dé. Y salí de la escuela y yo dije, no, pues ya inmediatamente apenas salga yo de la escuela, voy a tener miles de propuestas de Sí, eso trabajo es lo que uno y cree. se van a pelear por mí, capaz si vienen de otros países a buscarme, a ella, ajá, ella, ajá. Pues no, entonces ahí algo que fue duro, no me frustró, pero sí fue duro, es que pues sales de la escuela, tengo el mejor promedio de la generación, casi el 100 perfecto, y la experiencia de haber estado muchas horas de práctica, y luego sales y no encuentras trabajo. Ujú. Entonces, si yo le decía a mis maestras, oye, le decía, Chepa, ayúdame a encontrar trabajo. No, es que no hay. Oye, ayúdame por aquí. Me ofrecían trabajo, pero muy lejos, en estados muy lejos y Ah, comunidades ok. que no, pues no era posible para mí. Así que, híjole, pues apareció la oportunidad de trabajar en una cremería Ajá. y yo dije, pues ¿cómo voy a seguir? Yo me dije a mí misma, ¿cómo voy a seguir pidiéndole a mi papá dinero y a mis hermanos dinero para sobrevivir en Guadalajara, para terminar mis trámites de titulación? Y, y yo decía, no, es imposible que yo le siga pidiendo dinero. Yo ya terminé de estudiar, Sí. yo tengo que valerme por mí misma y regresar al pueblo fracasada, no. Entonces, sí, pues acepté el trabajo en la cremería y bueno, aparte de enseñarme a lavar panelas y conservar la crema y todo, dije, bueno, algo tengo que aprender de aquí, ¿no? Y empecé a aprender a conservar los alimentos, etcétera. Pero no era lo mío, yo no quería quedarme ahí. No, aplicaste un poco lo que sabías, pero como Sí, quien pero dices. no, así como que yo me sentía, no puede ser, haber estudiado tanto, haber Sí, estado ahí en el pasto devorándome los manuales y los libros para esto, como que no era lo mío. Y luego ya entonces por medio de una amiga conseguí trabajo en la compañía, se llama Algodones Absorbentes América, ujú. y ahí me tocaba hacer experimentos con algodón, solubilidad, cintas adhesivas también, pero también no estaba muy feliz. Fíjate que se dieron las cosas, o sea, ¿cómo es que me regreso a Outland? Porque pues me enfermé estando trabajando Ok. ahí, ganaba bien, ya podía yo devolverle, aunque fueran regalos, Ajá. la ayuda que obtuve de mi papá y de mis hermanos, siempre de mis hermanos, siempre de mi papá. Pues no menciono a mi mamá porque, como les dije, Sí. ya había fallecido y entonces yo ya tenía a Lucero, era mi tía y luego se convirtió en la segunda mamá. Pero de repente te llegan rachas, me enfermé, recuerdo de fiebre tifoidea, el dinero no alcanzaba para vivir sola, pagar un departamento, pues no era lo mismo cuando te ayudan en tu casa y te dan dinero Sí, que claro. cuando ya uno se tiene que pagar sus propios gastos. Y me sentí así como yo dije, aquel día dije, sola como un perro. Entonces dije, ¿qué estoy haciendo aquí sola como un perro? Mejor me voy a mi pueblo, a donde está mi familia, donde está mi gente, yo sé que allá me van a ayudar. Ajá. Y es ahí donde decido regresarme a Outland y ya por el año 86, 2 años después de haber egresado, ya titulada, ya con documentos, con papeles, con todo, me regreso a Outland y pues aquí estaba, o sea, aquí era... No sabías, pero aquí era donde Aquí era mi tenías que estar. destino, Ajá. aquí era donde yo tenía que estar. Claro, no fue fácil, fue también buscar trabajo, tocar puertas. Aquí también buscaste empleo Sí. en hospitales, Sí. supongo. En el Seguro Social, pues en la Ajá. tirada de todo mundo era trabajar en el Seguro Social porque Claro. eran los mejores sueldos. Y en Pero aquel momento las jubilaciones.
y obtener una rápida Sí, jubilación, porque hacías menos de 30 años, no sé si eran menos, creo. veintitantos años de trabajo de servicio, pues ya te jubilabas, Sí. te retirabas con un muy buen sueldo, porque eran los mejores sueldos en aquel tiempo. Pero no sé, a alguien no le caí bien y yo llevé muy contenta mi solicitud de empleo y todos mis diplomas ahí. Primer lugar en matemáticas, segundo lugar en química, primer lugar en esto. No, hombre, mi expediente iba súper gordito de tantas diplomas, de tantos grados obtenidos, de tantos estudios. Y parece ser que a alguien no le caí bien, porque luego me contaron que lo rompieron y No lo llegó. terminó en un bote de basura. Y yo me quedaba esperando que me llamaran del Seguro Social. Pues no, nunca me hablaron, nunca entré. Y bueno, ahora sé que Dios tenía para mí otro momento. ¿Trabajaste en el hospital regional aquí? Sí, entonces sí, fíjate que un día así estando en la calle pasó una química Berta y me dice, oye, ¿que tú eres química? Yo, pues, sí. Y estaba trabajando en una mueblería de mi papá. Yo estaba ahí de empleada en la Ajá. mueblería y me dice, oye, ¿eres química? Sí. ¿Ya terminaste? Sí. ¿Ya te titulaste? Sí. Oye, pues, ¿por qué no vas a hacer trámites al hospital? Están necesitando para cubrir una vacante de 3 Ujú. meses. No, pues no me dijeron a mí 2 veces cuando ya estaba llenando solicitudes y todo. Me dieron la vacante de 3 meses y luego otra de 3 y así. Y ahí empecé mi carrera como química dentro de un laboratorio ya de manera formal. Sí. Siempre, desde que estudiaste, ¿sabías que te querías dedicar a laboratorio, tal cual? Porque sé que un químico puede tener muchas ramas. La verdad es que yo tenía mi sueño, o Ajá. sea, ahora que a veces que tengo chance de recordar cuál era mi sueño y cómo me veía, cuál era mi visión acerca de mí misma, yo me veía primero bien vestida, que luego Ajá. ya no pude, ¿verdad? Ya no se me dio. Luego, liderando. O sea, yo Ok. siempre me vi como líder, como jefa, distinguiéndome del resto. Ujú. Entonces, pues teníamos muchos sueños, porque yo podía trabajar en cosmética, podía Sí. trabajar en elaboración en industria del perfume, Alimentos. alimentos, y yo decía, pues no sé a cuál irme. Entonces empecé a aplicar para algunas becas a España y empecé a aplicar, y a la vez se dio lo de Outland, Ajá. y entonces aquí la verdad fue así de que, pues sé que eres química, que tú eres química, yo sí, Ujú. sí soy química, Berta, y ya. Pues entré al hospital, me gustó, lo disfruté mucho, empecé a aplicar lo que aprendí y dije, esto es lo mío, de aquí soy. Pero pues obviamente que ahí no podía ser líder, ¿verdad? Ni jefa, No, porque pues uno no no. llega de jefa y a uno no le dan el trabajo de líder o jefa de laboratorio, ¿no? Hay que hacer tiempo. ¿Cuánto tiempo estás ahí en el hospital, pues como empleada? Como empleada, fíjate que cubriendo incidencias de una compañera que gracias a Dios tenía muchos niños, porque yo cubría sus embarazos. Entonces, bueno, gracias Diosito que ya tuvo muchos hijos y Ajá. otras. Duré cerca de 1 año. Ok. Y estando ahí en el hospital ya me empezaban los médicos con los que me veían trabajar y me decían, oye, eres buena para hacer análisis. Y yo, sí, ¿en serio? Ujú. ¿Eres buena para picar? ¿Eres buena para sacar sangre? Y yo, ¿en serio? También era muy matada, porque luego, ¿quién quiere cubrir las vacaciones del químico de la tarde? Yo levantaba la mano, ¿no? Ajá. ¿Quién quiere venir a cubrir una incidencia en el turno nocturno? Yo, porque Ujú. pues, no estaba casada, no tenía hijos, pues uno puede realmente dedicarse y dedicar muchas horas de tu vida a trabajar. Entonces yo siempre parando el dedo, siempre. Y entonces así empecé a involucrarme con médicos y me decían, oye, ¿por qué no pones un laboratorio tú por tu cuenta? Yo, no, ¿cómo? Si no tengo, voy empezando, estoy joven. ¿Qué ¿Quién va a tenías ahí, creer en como mí? 22, Tenía 23? 23, 24 años Ok. ya. Y yo decía, ¿quién va a creer en mí? ¿Cómo van a confiar en mí si estoy muy joven? Si, pues no, nadie me conoce. Y así se dieron las cosas, fíjate, empecé a trabajar ahí en el hospital regional, y luego también surgió una oportunidad en la preparatoria. Yo conocía gente, mi hermano Toño trabajaba en la preparatoria. Fallece un maestro y tuvieron que buscar a alguien que supliera sus clases y que estuviera titulado y que tuviera grado académico y todo. Y pues, igual que siempre, ¿no? Yo. Y fui y me apunté en la prepa para cubrir la vacante del maestro, El en lo maestro. que
en lo que contrataban a alguien. Y pues me contrataron y me quedé desde el 86. Me quedé también dando clases. Entonces yo cubría 2 turnos en el hospital por las mañanas y en la prepa por las tardes, dando clases. Y así empecé y luego me empezaron a decir, ¿por qué no pones un laboratorio? Y yo, ¿sí? ¿En serio? Y como que no me la creía. Y luego un doctor me mandó llamar y me dijo, oye, quiero poner un laboratorio. Ajá. Me han dicho que eres química, y yo sí. Me dicen que eres buena, y yo, pues, sí, a lo mejor sí, a lo mejor no sé. Si te dicen es que sí. ¿Verdad? Y yo, ¿en serio? Y yo decía, pero pues, ¿quién le dijo? ¿Cómo le dijeron o qué? Y él es un médico particular y me invita entonces a formar una sociedad. Él como médico, él colocando las partes del laboratorio y yo como química, pero era una sociedad. Claro. ¿Qué tantos laboratorios había en ese momento? Para esas fechas eran 2 más y el del doctor y mío, que estábamos en sociedad. Okay. Éramos para ese entonces 3. Y bueno, el laboratorio del IMSS, el laboratorio de la Secretaría, Sí, pues éramos particulares más. eran 2 Sí, más. Nada más. 2 más, sí. Ahora ya somos un montón, ¿no? Ya hay laboratorio en cada esquina, Sí, pero sí. está padre. La competencia Siempre nos va a hacer que seamos mejores. te va a exigir, sí. Sí. Entonces comienzas tu laboratorio, ¿dejas la prepa o sigues con la prepa? No, Okay. porque siempre tenía yo necesidad de estar ocupada. Yo no podía estar ni en mi casa ni sin hacer nada. La verdad, no tenía mucha vida social. Ajá. Ni hasta la fecha. Entonces, siempre me gustaba estar trabajando. Era como, bueno, ahora ya tiene un nombre, ¿no? Trabajólica o workaholic. Ajá. Entonces, antes no, antes era, pues querer trabajar, Sí. tener la mente ocupada haciendo. Y entonces no dejé la prepa, no dejé el hospital y reduje mis horarios y comencé el laboratorio particular teniendo las los otros. 3 cosas. Entonces, sí, gracias a Dios que estaba muy cerca, entonces yo caminando, era media cuadra, así que caminando me desplazaba de un lugar a otro. Sí. Y fácil. Para mí era fácil tener 3 empleos. Ok. 3 lugares donde trabajar. Sí, disfrutabas mucho tu trabajo entonces. Lo disfrutaba de verdad al máximo y tenía la energía y tenía las ganas y la fuerza. Estaba como media loca, ¿verdad? Pero ahora digo, ay, sí, tenía energía. Ay, muy joven también. Y tenía la juventud, que Sí. divino tesoro. Ya te vas para no volver. Pero mira, entonces comienzas la sociedad y ¿cómo es esto de emprender? Porque ahí vamos, pues ya empiezas a emprender de alguna manera, a lo mejor en sociedad, pero ya te empiezas a enfrentar con ¿qué permiso de esto? ¿Qué permiso de esto? Fíjate que yo he visto que la gente cree que es fácil emprender. Los que no emprenden creen que es sencillo emprender. Y yo digo, bueno, sí, a mí las cosas yo siento que se me dieron muy fáciles, que se me dieron muy rápido, pero no fue tan sencillo. Ahora sí veo las cosas sencillas, pero en aquellos días, en aquellos momentos, pues empezar esta sociedad. Sin estar preparado, sin tener la preparación para documentar, para hacer contratos, me llevó a una situación de comenzar un negocio cuando no planeas el dinero que necesitas y la inversión necesaria para comenzar este negocio, ¿no? La emoción, la pasión, te llevan a tomar decisiones. En el caso mío, así como, sí, claro que sí, lo hacemos, sí, lo ponemos, sí, que hay que comprar un refrigerador, lo compramos, que una centrífuga, la compramos. No, pues que esto ya está, el microscopio ya está, pero también el espectrofotómetro, no, pero vamos a comprar uno mucho mejor porque pues ese ya está así como que viejito, que no sé qué. Sí, todo se me hace fácil, ¿no? Pero cuando llegó el momento de pagar facturas, pues porque cuando empiezas nadie te conoce, ¿quién te va a dar crédito? Sí. Entonces los proveedores me decían, bueno, sí te vendo reactivos, pero tienes que pagar antes del día tal. Y yo decía, sí, claro, fácil, pues todo se me hizo fácil, pero llegó un momento en que ya no había dinero para pagar las facturas y había deudas con los proveedores. Al doctor yo le tenía que pagar. Después en la sociedad quedamos que tenía que pagar una renta. Ok. Y ahí es donde no se me hizo tan fácil y no se me hizo tan chido y no se me hizo tan padre, porque uno lo ve con la emoción, con la juventud, con la inmadurez, pues uno lo ve fácil, ¿no? Y yo dije, bueno, voy a pagar los reactivos porque estas gentes son de Guadalajara, no me conocen bien, quiero tener un buen récord.
Y total, no le pago la renta al doctor, al cabo luego se la pago y luego le Priorizaste, ¿no? explico. Dijiste. Y pues yo prioricé los reactivos Ujú. porque si no tenía reactivos, pues no iba a sacar, no podía hacer los análisis. Si no podía hacer los estudios, ¿de dónde iba a sacar dinero para pagar la renta? Exacto, sí. Entonces yo dije, no, pues esto tiene esta secuencia, obviamente que platicamos y obviamente que hay la confianza y Ujú. pues obviamente que me va a echar la mano. Pero las cosas se fueron complicando y un día llego antes de las 7 de la mañana, porque había que estar temprano para Ujú. esperar a la gente, y yo, sorpresa, había un candado en mi negocio. Ay, Porque no habías pagado la entonces renta. me acordé y dije, va a haber un candado, ¿quién vino y me cerró? A ver, me equivoqué de cortina, no, sí, esta es, aquí está el letrero, sí, este es mi negocio, pero si yo no puse ese candado y yo volteaba y lo veía, y volteaba y veía el letrero, pues sí, y yo, no, sí, a ver, mi amigo el que me ayudó a ir a buscar las piedras al arroyo para adornar, no, él no pudo haber sido que me pusiera ese candado, a ver, ¿quién? Ay, mi amigo, el carpintero que me ayudó, no, no me pudo haber fallado porque, no, a él no. Y luego dije, pagué la renta. ¿Será acaso que no pagué la renta? Y pues una llamadita telefónica, no, oye, es que fíjate que vengo y encuentro un candado aquí. Ujú. Pues sí, porque no pagas, ya se va. Pues sí, no pagaste la renta. Y yo, pero espérate, o sea, voy comenzando, es un negocio nuevo. Tú me propusiste a la sociedad, o sea, si estoy aquí es por tu culpa, no por la mía. Y sí, me cerraron mi negocio, Ok. ¿Cuánto mi tiempo? propio negocio. No un día, porque mira, pues yo soy de acciones así, ¿verdad? Entonces, a moverte, a buscar el dinero. Gracias a Dios la gente desde entonces me ha apoyado y conseguí el dinero prestado. Ujú. Pues más dinero prestado, porque yo ya le debía mucho a mi papá. Entonces, en otro lugar, a conseguir dinero prestado para pagar la renta. Si no mal recuerdo, no era ni tanto, caray, eran, Ah, hay como 600 pesos, una cosa así, pero pues hace 35 años era ajá. mucho, ¿verdad? Sí. Y bueno, gracias a ahí, ya le hablé a un amigo licenciado, me decía, no te pueden cerrar, no te pueden poner ese candado, si quieres demandamos. Y yo, no, que andar demandando, no tengo dinero ni para pagarle al licenciado. No, espérate, yo lo que quiero es trabajar. Oye, si lo que quiero es salir del problema, no entrar en Ajá, otro, y yo ajá. lo que quería era trabajar. De verdad que ya había gente allá afuera esperándome para realizarse sus estudios y yo no sé qué sentía más. Si vergüenza de que vieran lo que estaba pasando o pena por mí misma por no haber Coraje, pagado, coraje de que, pues, si se supone que éramos socios, ¿no? Y empezamos juntos este proyecto, pero ya, conseguí el dinero en el mismo día pagué la renta y en el mismo día ya pude abrir más Ajá. tarde. Pero sí, la verdad se siente bien Me gacho, imagino. se siente bien feo, no se me ha olvidado No, y hasta la más porque es fecha. algo, pues tuyo, como bien lo dices. Sí, han pasado muchísimos años y todavía me acuerdo de eso, de ese candado, de De qué ese color era, candado. de la cortina, estaba por Hidalgo y de mí, me acuerdo de mí misma, de cómo yo volteaba y veía el candado cerrado y lo, ay, sí estoy en el lugar correcto. No lo podías Ah, creer, sí, ¿no? como, sí, soy media despistadona, ¿no? Dije, capaz si estoy queriendo abrir un candado de otro local que no era el mío. Ajá. Pero no, sí era. Sí estaba puesto un candado. Me cerraron gachamente, sí. Y Pero eso tuvo en tu forma de, pues vamos a decirlo así, de actuar, ¿alguna consecuencia? O sea, ¿pensaste en salirte de esa sociedad? ¿O qué sucede a partir de ahí? no, fíjate que yo creo que me dio la madurez que me faltaba de decir, oye, las cosas no se hacen así, tan alocadas, y aprendes, de todo aprendes, ¿no? Entonces Sí, yo seguí en la sociedad y cuando fue el momento dije, no, bueno, pues yo creo que ya es por... momento de emprender por mí misma, de salirme de aquí, de esta supuesta sociedad, Ujú. e irme a trabajar a otro lugar. Ok. Y me cambié de domicilio, no había pasado ni un año, fíjate, y Ah, ya. rápido. La verdad es que las cosas conmigo sí se dieron, yo creo que, no sé si Dios, no sé si mi mamá siempre estuvo ahí Ujú. detrás, pero no había pasado un año y mi negocio ya estaba muy bien, muy Eso redituable te iba a comentar. y muy bien plantado, muy bien cimentado. Y pues gracias también a los doctores y a los pacientes que me tuvieron fe, Mm. que me tuvieron confianza, porque no vas a un laboratorio a hacerte análisis si no confías en esa Esta persona. persona sí. No vas o no mandas a tus pacientes a realizarse estudios si no confías en ese profesional que está
detrás o en ese laboratorio. Y gracias a Dios me fue muy bien y pues agradezco a los doctores y a los pacientes. Qué bueno. Y Sí. a manera también de la gente que tiene negocios o que va empezando un negocio, tú, vamos a decirlo así, empiezas, otra vez, aunque ya empiezas con una buena base de clientes, pero pues ya ahora sí, lo tuyo. ¿Cómo comienzas hablando económicamente? O sea, ¿con qué fondo? ¿Ya tenías tú algo? ¿Fue con créditos que pediste? Ahí volví a pedir otra vez créditos porque Ajá. fue recomenzar y esa fue el segundo intento después hubo otro. Ajá. Pero sí, ahí recuerdo que volví a pedir prestado aunque ya me iba muy bien, pero ya el proyecto era mucho mayor. Exigía más. Ya exigía, ya había más pacientes y exigía otro local más grande, más céntrico y obviamente una mayor inversión para equipar, porque siempre yo creo que en todo negocio los empresarios debemos siempre de tener la mejor tecnología, de preocuparte por irte modernizando y cambiando tus equipos. Entonces, en ese momento había pasado un año y yo sentía que ya necesitaba tener nuevos equipos, mejor tecnología e ir implementando la batería de exámenes que se ofertaba. Yo me acuerdo que, fíjate, en aquellos años comenzó el SIDA, el VIH-Sida. SIDA. Bueno, sí, en aquel momento. Y no había ningún laboratorio que procesara las pruebas de VIH en Autlán. ¿Por los tabús? ¿O por el miedo a infectarte? Sí, ajá. Miedo a infectarte o miedo pues a muchas cosas. Tal vez a decirle a alguien, sabes que eres portador del VIH, estás enfermo de esta enfermedad incurable, de esto que era en esos momentos era una crisis, como lo fue luego el COVID. Pero en esos momentos nadie lo hacía, entonces yo dije, no, pues lo voy a hacer yo, porque siempre así como bien aventada, siempre como, ni siquiera medía los riesgos, ni siquiera, yo decía, bueno, o sea, ni siquiera me la pensaba así, oye, si no me piden la prueba, oye, imagínate, ¿no? Si luego la gente dice que yo tengo SIDA o que me contagié, o sea, no, yo... Vamos, claro, porque y comencé a hacer la prueba, sí. Podría empezar a desconfiar de ir contigo porque haces esa prueba. Sí, exacto. Sí, o no, sí, claro. ¿Sabes? O no querer ir a mi laboratorio porque había muchos, porque así se les catalogaba. Yo, la verdad, siempre estaba en contra de eso, pero sidosos. Ah, claro, así se decía antes. Pues, fue un sidoso y simplemente por pisar el mismo lugar me voy a contagiar. Sí. Y sí hubo casos positivos desde entonces, la verdad, sí. La parte luego dolorosa de tener que dar un diagnóstico, de tener que decir, oye, pues vamos a hacer más pruebas porque te está dando, eres seropositivo, eres una persona que tienes que hacerte más estudios, pues sí te impacta. Pero es esta parte de emprender, es esta parte de los que iniciamos un negocio, que te tienes que preocupar y ocupar en tener la mejor tecnología siempre para distinguirte de la competencia y tener siempre la batería de pruebas diferentes a lo que ofrecen los demás. Es decir, si había otros laboratorios particulares, 2 te mencioné, y los de la Secretaría. Entonces yo tenía que ser diferente siempre, marcar que había más, que había mejores pruebas, mejores equipos, mayor tecnología y mejor tecnología y tecnología de punta siempre. Y yo creo que eso es lo que siempre me ha distinguido. Y cuando me preguntan qué se requiere para ser un buen empresario, preocuparte y ocuparte siempre en tener la mejor tecnología y ofrecer a tu cliente, o en este caso ofrecer a tu paciente lo mejor de lo mejor. A veces te sale lo servido por lo comido por lo servido, no sé cómo va, o te sale más caro el caldo que la salud, o a veces la prueba me costaba más cara que lo que yo la vendía y le salía perdiendo, pero yo decía, no, pues yo tengo que tener siempre lo mejor de lo mejor y ofrecer más que el resto y distinguirme. Hacer ese ahora se llama tener diferenciadores, ¿sí? Diferenciarte del resto. Sí. ¿Qué te hace no ser igual a tu competencia? Justo para allá iba. Mencionabas al principio de la entrevista que, por ejemplo, antes pues no se le decía bullying, ahora ya tiene nombre. Había muchas cosas que ahorita estás mencionando, que ahora que hay mucha información sobre el emprendimiento ya tienen nombre muchas cosas, pero qué padre escucharte que tú desde ahí tenías ya esa visión de 2 cosas: detectar oportunidades
Es decir, si ya tengo una competencia que hace, entre comillas, lo mismo que yo, ¿qué puedo hacer diferente? Y la otra, la tecnología, que eso también siempre te va a traer ventaja en cualquier rubro. Y eso está muy interesante que hayas tenido esa visión desde joven. Eso es yo pienso que es lo que ha marcado, para mí, el mantenerme vigente, porque, pues, tú sabes que en México y en el mundo, casi el 90% de las empresas a los 3 años fracasan y a los Sí. 3 años se cierran, o sea, no duran ni 3 años. Entonces, lo que marca la diferencia, o bueno, si le queremos llamar éxito, que mi empresa es exitosa, es ese factor que ya mencionamos, además de dar un servicio verdadero, o sea, de servir, en este caso, al paciente, entender al paciente y servirlo. Y eso yo creo que yo lo aprendí de mi papá, porque yo soy hija de Juan Martínez, el radiotécnico, Ujú. y mi papá era una persona muy, muy servicial, muy social, pero yo recuerdo que estábamos en la mesa, estábamos comiendo 2:15 de la tarde, y luego tocaban en mi casa y mi papá se levantaba, dejaba el plato ahí que se le enfriara, se levantaba e iba a atender a los clientes que llegaban ya sea a comprar partes para los radiotécnicos. Iban mucho con él, tenía también la mueblería y la parte de vender radios, tocadiscos, etcétera. Entonces mi papá se levantaba y le decíamos: papá, ¿por qué se levanta? Le van a comprar una bandita que cuesta 10 pesos y su plato de comida se va a enfriar. Y nos decía: el cliente es primero. Ellos son mis clientes, vienen de la huerta, tomaron un trayecto, se tienen que regresar y yo tengo que atenderlos. Y yo: ¿es en serio? ¿Va a dejar su plato de comida ahí que se le enfría? Y lo hacía. Los domingos igual, atendía. Entonces yo creo que haber crecido yo en esa familia con mi papá, entonces bien, es el ejemplo que él me dio. Sí. Y yo creo que si me preguntas si un líder nace o se hace, pues las dos cosas. Sí. Tal vez yo nací líder porque sí, desde chiquilla era muy, quererme distinguir del resto o ser más o hacerme diferente. Y además de eso, lo aprendí de mi papá, porque para mí fue un ejemplo a seguir, una persona recta, honorable, pero sobre todo muy servicial con sus clientes, muy, muy servicial, muy humano y muy honesto. Y de él lo aprendí, sin duda alguna. ¿Y lo sigues llevando actualmente en tu negocio? Bueno, es que eso ya como que me pusieron una impronta, como que me pusieron ahí un chip o un Ajá. algo. Y sí lo aprendí de mi papá y de mis hermanos, por supuesto, de mis hermanos mayores que también atendían el negocio. Y eso lo aprendí de ellos. Pero también, te digo, desde chiquilla era Líder. yo. Ajá, Eras tú, era era yo. la Silvia. Ajá. Oye, antes de pasar a un hito que me parece muy importante en tu carrera profesional, ¿qué retos tienes en todos estos años? ¿O cuáles han sido, no sé, 2, 3 retos a los que tú digas: híjole, esto no lo voy a venir? Que tuviste que de alguna manera, no sé si enfrentar literalmente al toro por los cuernos o prepararte, o las dos. Fíjate que sí, definitivamente. Yo creo que esta profesión, al igual que todas, te requiere que estés en constante estudio. Ujú. A mis 63 años, y lo digo con mucho orgullo porque vaya que me ha costado llegar a esta edad y llegar bien, Ajá. la gente a veces me cuestiona y me dice: ¿por qué no te retiras? Y yo: ¿cómo? ¿Y qué voy a hacer en mi casa yo sola? ¿O qué? ¿Cómo? Ajá. No entiendo qué es eso de retirarte. Y cuando les cuento que estudio todos los días, que agarro un curso de acá, que agarro un diplomado de allá, Ujú. que tengo maestría, que Eso tengo te iba a decir, doctorado, además tienes maestría y doctorado. tengo maestría, tengo doctorado, y aún así sigo estudiando. Ajá. ¿Qué estudio coaching? ¿Qué estudio emprendurismo? ¿Qué estudio una cosa u otra? Entonces, a veces de repente yo siento que la gente dice: pues esta está loca. Entonces, a lo mejor y sí, pero yo siento, digo, sí, pues sí, honestamente, pues sí. Pudiera estar bien tranquila ahí en una casa frente al mar, viendo viendo el mar todos los días y escuchando las olas tronar y tomándome un cafecito. Pero no, yo sigo estudiando porque siento que no podemos dejar de aprender y no podemos estar aislados de la ciencia. Entonces hay tanta cosa, hay tanto movimiento, aparecen tantas pruebas nuevas, tantos parásitos de un día para otro, lo que
Barantidium coli, ¿no? No era patógeno, no, pues ahora ya sí es, parásitos reemergentes, entonces necesitamos estar, yo estoy convencidísima que la preparación no la puedes dejar, ni cuando tienes 20, 25, ni 30, ni 50 y a los 63 tampoco, tenemos que seguir vigentes, seguir estudiando, actualizándose. porque también luego la neurona se empieza a quemar, ¿no? O sea, se empieza ahí a letargar. A dormir. Sí. Y entonces, estás ya con tu emprendimiento, con Laboratorios Ana Silvia. Toda esta parte, ¿ha habido quien te guíe en la parte legal, en la parte de marketing, en la parte administrativa, financiera? ¿O cómo te has armado de un equipo para dar este salto, que no fue salto, fue mucho trabajo, pero vamos a decirlo así, a 12 laboratorios? Al inicio fue así como, se dice que se avienta uno como el borras, ¿no? Sí. Y a lo mejor muchos jóvenes no entienden qué es, ¿no? Pero te avientas así como por tu cuenta Ajá. y luego en el camino vas tropezándote, vas encontrando piedritas en el camino que te hacen ver que necesitabas bueno, en el caso de hacer sociedades necesitabas de conocer, de hablar Claro. con un experto. Sí. Ahora, por ejemplo, de lo más reciente, bueno, ahí me eché un buen tramo, pero ahora con marketing. Sí. Entonces, pues lo que a las empresas nos funcionaba en un tiempo atrás para ser exitosas, ahorita ya no. Entonces, ¿cómo es posible que un laboratorio con 35 años de experiencia Ujú. tenga que hacer marketing? Claro. Y yo así como, yo me resistía al marketing, ¿no? Y como, ¿eso para qué? ¿O qué? ¿Con qué se comen? Yo no lo necesito, yo tengo una empresa bien plantada, una empresa regional, yo no necesito hacer marketing, Ajá. yo no necesito hacer La promoción. gente viene sola. Dije, "Ay, la gente llega sola", Ajá. pero no, lo que me funcionó hace 5 años, ahorita ya no. Ujú. Entonces, el mundo está en constante cambio, las empresas también y las personas también. Así que, ah, pues tengo también que aprender marketing, tengo que empezar a hacer marketing. Y luego a veces no es fácil estar frente a las cámaras, no es fácil estar en este lugar, Sí, sí, sí. no es fácil hacer un reel, no es fácil así como que tartamudeo, como que paso saliva y ahora es lo que se requiere, ¿no? Lo que se tiene que hacer es que la gente conozca al experto, que Sí. la gente sepa quién está detrás de la empresa, Ujú. que la gente conozca a Ana Silvia, porque por mucho tiempo, y mucha gente me lo dice, pues conocemos el laboratorio Ana Silvia, pero de nombre. Ajá. ¿Y quién es Ana Silvia? Y yo, mira, hago broma ahora, ¿verdad? Pero le pasaba enfrente a la gente y luego me decían, no, yo toda la vida he venido aquí, no conozco esa tal Ana Silvia. Y era yo, ¿verdad? ¿Cómo cree que no conoce a esa tal Ana Silvia? No, me gustaría saber cómo es. Y ya le dije a la última, ¿cómo se imagina que es Ana Silvia? Ella me decía, no, pues súper bien vestida. Le dije, alta, ¿verdad? Sí, pues algo así, hermosa, ¿verdad? Sí, algo así. Le digo, pues, ¿qué cree? Es chaparrita, está gordita y no todos los días se peina así como y bien maquillada y todo, así, nada más lo básico. Bañada así. Y yo, ¿cómo crees? Yo soy Ana Silvia, pero me da una risa porque lo digo a broma, ¿no? Pero por muchos años, antes de que se usara el marketing, porque Ajá. yo no sé, tú sabes cuánto hace que aparece el marketing en nuestro Ay, medio, en nuestro alrededor. yo creo que ya tienes como unos 20 ¿Para qué te años. gusta? ¿20? Entonces, pues hace 35 años ni quien hablara de Ujú. marketing, ¿no? Yo recuerdo que un empresario, Jorge de los del Grullo, me decía, no, es que tienes que hacer propaganda. Y yo le decía, no, si no vendo pan, esto es más serio, tener un laboratorio de análisis. ¿Sentías que era un poquito prostituir tu negocio? Yo sentía que era horrible que Sí. tuviera que anunciarme. Algo de salud, además, ¿no? Sí, yo sentía que era terriblemente espantoso ponerme ahí en un espectacular. Sí, sí, sí. No, Sí, ¿cómo como... crees? No, si no vendo tu pan, yo le decía a Jorge de la tienda del Mandamás. Ajá. No, y él me decía, no, es que sí tienes que hacerlo. Y yo, no, claro que no, qué pena. O ponerme ahí en el periódico, ay, no, obvio no. Y ahora no, pues espectacular, y la Sí, sí, sí. radio, y la revista, y En todos lados. y Fer presenta. Ay, Fer, lo presenta, sí, ya. ¿Y cómo le has hecho para no perder la calidad con 12 sucursales? Uf, pues mira, antes que nada, yo creo que tener claro que lo que tienes que hacer para distinguirte es dar calidad Ujú, y que a veces te cuesta la calidad más de lo que cobras, como hace rato te decía. ujú.
A veces las pruebas se pagan los reactivos más caros para mantener esa calidad, pero sobre todo, pues, ay, es una pregunta para mis colaboradores y para mis líderes de sucursales. Ujú. Mira, estar detrás de las sucursales y, y, y estar vigilando y pero sobre todo ahora se le llama imprimir tu ADN a los demás. Sí, Aprender, yo estoy en un proceso de aprender a delegar que me está costando, no sabes. supongo, porque tú Sí, lo creaste. Y es, claro, sí lo entiendo perfecto. ¿verdad? Es, por ejemplo, hoy, ¿no? Es 6 de la mañana y ya estar con las llamadas telefónicas. Oye, hubo mucha lluvia. ¿Qué pasó? Hay árboles derribados. Tenemos Mm, comunicación con la huerta. ¿Cómo estás, Casimiro? Oye, ¿qué pasó entre la Manzanilla y, no? Pues que la carretera, hay derrumbes, no hay derrumbes, ajá. por las muestras, ¿no? Porque nosotros tenemos mucha logística desde Ah, Cihuatlán, ok. Melaque, la Villa Purificación, la huerta, Casimiro. Entonces, es estar en todo. Sí. Y te digo, son las 6 de la mañana y yo ya estoy, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Oye, por favor, chécate esto, revisa el control de calidad. Entonces yo creo que es eso, mantenerte siempre en constante comunicación con los líderes y sobre todo saber encontrar esas personas que están detrás de la empresa. O sea, yo soy el nombre sí y ahora la cara sí, pero hay muchísimas personas detrás de mi empresa. En Outland son 50. Y Justo eso me decías que tu nómina más o menos asciende a 80 personas. sí, de 80. Ajá, entonces, y la nómina es alta, pero sí, un negocio no se hace si no tienes buenos Mm, colaboradores, si no tienes buenas personas a las que lograste convencerlas y a los que les imprimiste tu ADN y que están convencidos que la empresa es eso, es calidad. Y no es una frase trillada, no, que tenemos que buscar día a día, ujú, desde ofrecer a la gente lo mejor y, por ejemplo, en el caso de los laboratorios tenemos que inscribirnos a programas de calidad que están en la Ciudad de México, que son internacionales y que nos mandan pruebas, nos mandan estudios ujú. para analizarlos. Y es como es un examen cada mes mínimo en cada una de las sucursales que tenemos que pasar ese examen. Y tenemos que estar preparándonos y teniendo la mejor calidad para lograr lo que tú me decías, o sea, cómo estar seguros que ofrecemos la mejor calidad en sucursales Ujú. que están a 3 horas, Y ¿sí? manejas algo muy de la mano de calidad, pero que también me parece muy importante en tu rubro, la confianza, la confidencialidad. Sí. ¿Cómo proteges eso? Mira, es una parte que ha costado mucho a la empresa la confidencialidad. Nosotros, pues bueno, los colaboradores tienen que firmar un contrato de confidencialidad, Ujú, porque imagínate que te decía, pues, fuimos los primeros en hacer VIH. ajá. Y bueno, así como salir del laboratorio y yo misma decir, ay, Ay, ya te ¿qué crees? fijaste que fulanito de tal, el amigo de no sé quién, ay, fíjate que le hice la prueba y me dio positiva. Ujú, No, ¿cómo así? ujú. ¿No? Además hay leyes y hay normas que También, a mí me lo prohíben sí. y la gente me puede demandar por esa situación, ¿no? Pero sí hablar con mis colaboradores y decirles, oye, sé que se nos cuecen las habas por andar argüendeando quién está embarazada y quién no, pero por favor, cuídalo. Bájenle. Cuídale, bájale o nos demandan y te vas. Ajá. Y es una situación que hemos tenido que afrontar, son problemas, la verdad, es muy, muy Sí, delicado, es delicado. ¿sí? Porque pruebas, pues, no sé, imagínate una prueba de ADN o de paternidad, ¿no? Ah, claro, también, sí. Que tienes que darle un resultado de, ¿sabes qué? Si es tu hijo, o ¿sabes qué? Pues, ¿qué crees? No, Ajá. como que no va a ser tu hijo, como que ni se parece, como que no es. Y luego estar como chismorreando, pues no. No, 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 digo, los colaboradores tienen que firmar un contrato de confidencialidad y la empresa, yo creo que si no pongo especial atención en eso, pues podría haber por la ahí. gente va a perder la confianza. Sí, Entonces totalmente. atendemos, la verdad sí atendemos esa partecita es muy delicada, Ok, muy sí, delicada. por eso te la pregunto Porque 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 imagínate, puedo responder por mí, ¿no? Y yo sé que no lo voy a sí, hacer porque voy a proteger mi empresa, pero ¿y mis colaboradores? no por 80 personas. Y entonces hay que dar la cara y hay que responder por 80 personas y Sí, decir, totalmente. bueno, pues aquí estoy, yo no cometí el error, porque también hay errores, ¿no? Que tienes Claro. que afrontar, hay indiscreciones, pues
hay que dar la cara. En el caso mío, yo doy la cara. Sí, Me toca. sí, y además lleva tu nombre, ¿no? Sobre Me todavía corresponde y más. además ni cómo negarlo, pues ahí está el nombre, ¿verdad? Sí, Y sí. así digo una frase, digo una palabrota cuando estoy en el laboratorio. Me toca a mí poner la cara de tonta, de pi, tonta, Ajá. pero sí, y dar y pedir disculpas. Y la verdad, honestamente, pues sí ha tocado, ha pasado que hay que hablar con los pacientes, explicarles y dar la cara, afrontar los retos. Y Ana Silvia, entre todo esto que me cuentas de negocio, ¿dónde hay espacio para la mamá y para la esposa Híjole, y tocaste para la el hija? tendón de Aquiles. Fíjate que las mujeres somos multitask, Sí, me queda claro, sí. ¿verdad? Y esto se debe a las hormonas, y sobre todo una que se llama estradiol. Pero Ah, ya voy a poder tener una explicación científica. sí, son las hormonas, de verdad. Y, y es la parte más difícil, yo creo, porque no puedo contestar por todas las mujeres empresarias Ujú. del mundo mundial, pero sí por mí, y me apena mucho decirlo. Pero he sido una madre ausente, Ujú. sobre todo para mi hija, la mayor, y para luego mi hijo, tengo 2 hijos. Entonces, qué pena, pero en mi caso, no lo puedo, tengo que reconocer que no he sido pues la mejor esposa, ¿verdad? No he sido la esposa que cocina y la esposa que prepara el postre Ujú. y atiende a su marido. No, no lo he sido. Entonces, si algunas taches o fallas me tengo que poner sola, es ahí en la parte de tener que ser empresaria, emprender, cuidar un negocio, luego hacerlo que crezca. Crecerlo y O sea, no, cuidarlo, ajá, no decirlo. conformarme porque el negocio ya estaba bien, pero no me conformo. O sea, y lo quiero seguir creciendo, expansión, expansión. Pero tenía que descuidar una parte. Y yo creo que esa ha sido la parte de ser mamá para mis Ujú. 2 hijos y de ser esposa. Pero fíjate que no nada más eso, también le fallas a los familiares, porque en muchas fiestas no estuve Claro, presente. Me sí. decían, oye, ¿por qué no viniste? Ay, me salió un copro que tenía que hacer. Y ahí era como la parte como la de mi papá, ¿no? Mi papá por una bandita de 10 pesos dejaba su plato de comida y yo no asistía a la fiesta por un copro de 20 pesos. Sí. Y entonces fueron muchas ausencias en fiestas, a veces con las amigas, quedarles mal, no salir. Y esta es la parte más difícil, creo que en el caso de la mujer creo que más difícil que para los Es, hombres, porque la mujer tiene que estar con sus hijos. Yo así y pienso, la como verdad. una carga ahí media entre social, psicológica, de tengo que, ¿no? La mujer tiene que Tengo ser ese que, cobijo, sí, y estar, quiero que. ajá. Y ahora, recuerdo y digo, ay, me tocó, por ejemplo, pues te dije ya, ser la mamá ausente Ujú. y De los festivales o de cosas así. sí, o sea, y tragué saliva, ¿verdad? No se notó por la blusa, pero sí, qué pena, pues, cuando de repente, en mi caso, cuando volteas para atrás y dices, híjoles, se me fue el tiempo. Híjole, mis hijos ya crecieron y no me acuerdo de esta parte, o no me acuerdo, no estuve si, por ejemplo, de mi hija, recuerdo que salía del kinder y yo tuve que perseguir a Oliva por todos lados porque investigué oye, sé que tú grabaste, es que yo no pude ir ese día y era su salida del kinder y cantó una canción. Me acuerdo perfecto de la canción, pero me Ujú. tocó perseguirlo para que me diera la grabación de ese momento donde mi hija estaba Para participando, verlo. porque, ¿y su mamá? ¿Dónde estaba? Su Ajá. mamá estaba Trabajando. trabajando. Sí, también recuerdo cuando tuve a mi hija Itza, tenía apenas, ¿qué? 5 días de nacida. Ujú. Y yo me fui a trabajar porque un doctor me requirió y era una biometría de 40 pesos. Y dejé a mi bebé recién nacida de días. Me fui a trabajar. Ay Dios, qué tontera, por favor, no puede ser. ¿Dónde estaba mi cerebro? Al día siguiente con febrícula y mi niña enferma y todo, Ujú. pero yo cumpliendo esa parte que yo sentía que era responsabilidad. Pero yo creo que la mujer empresaria debe de buscar siempre. Si alguien me lo preguntara ahora, le diría, no cometas el mismo error que yo cometí, entregarte tanto, meterte tanto al proceso, porque debemos de buscar si no equilibrio, esa parte de saber decir no,
de saber decir, no voy a hacer expansión, no voy a crecer más porque tengo que estar con mis hijos, con mi esposo. O no voy a trabajar tantas horas. Yo llegué a trabajar de 7 de la mañana a 10 de la noche, entonces pues realmente no estaba en mi casa a la hora de la comida. Si acaso iba, me comía un taco y luego mi casa la tenía donde mismo que el laboratorio, entonces entraba, dizque comía y luego dizque me salía y seguía trabajando y la verdad eso no. Es la parte de mi vida, de mí misma, que digo, no debía haber sido así. Debía haber buscado la equidad entre la parte de la familia y el negocio. No dedicarle tantas horas al negocio. ¿Y de alguna manera compensas ahora esa parte o sigues trabajando mucho o ya disfrutas más de tus hijos y de tu familia? Apenas estoy dando la importancia y apenas me tomo las tardes. Ajá. Y pues mis hijos ya crecieron, entonces... ¿Cómo compensas? Sí, no hay forma de volver el No hay tiempo manera atrás. de volver el tiempo atrás, o sea, no hay manera de recuperar esos momentos, esos instantes. Y entonces, pues intento, sí, pero no es fácil, porque los hijos no te van a decir, ay, mamá, qué bueno que estuviste ausente Ujú. y que ahora me das carro, que ahora tengo una casa bonita donde vivir o... Ajá. Que te Tengo, apoyo para tengo ropa estudiar. padre que vestir gracias a todo lo que tú y mi papá trabajaron, pero no pasa así. No. Está por ahí el reclamo, ¿sabes? Y está por ahí esa espinita que duele. Entonces, cuando hay que tomar, yo creo que las decisiones de qué les doy a mis hijos, tiempo de calidad o bienes materiales. Yo creo que hay que buscar ese equilibrio entre una y otra. Y si pudiera volver el tiempo atrás, pero no se puede, pues ¿para qué sueño? Buscaría ese equilibrio, Ok. buscaría estar más horas con mis hijos. Pero ha valido la pena. Bueno, sí, porque el negocio está, sí, porque dejo un legado, sí, porque mis hijos, pues, no se pueden quejar, no tuvieron las mismas carencias que yo pude haber tenido. Ujú. Entonces uno, sobre todo yo creo que en esta generación de los de mi época, que somos los baby boomers, siempre buscamos esa seguridad, o sea, dejarles casa, dejarlos carro, dejarles bienes materiales. Ujú. Y bueno, finalmente ese era de mi generación, era una preocupación muy grande, pero el tiempo de calidad siento que era más importante. Sí, definitivamente. Sin duda Pero, alguna. ¿qué opinas ahora del legado que le estás dejando a tus hijos? Bueno, yo me siento orgullosa, sí, de que les estoy dejando, bueno, no me estoy retirando ya, ¿verdad? Ojalá que sí, ojalá que pudiera, pero ahora que estoy aprendiendo a delegar, porque pues no sabía delegar. ¿Por qué? Pues porque uno siente, o sea, una persona perfeccionista como yo. Nadie lo va a hacer como tú. Exacto. Brujo, adivinaste lo que iba a decir. Y esta parte es un poquito difícil de que estoy aprendiendo que debo dejar que los demás se equivoquen. Si quiero dejar una empresa, si quiero salirme de la empresa, debo dejar estar metida en la operación. Y entonces justo es lo que estoy haciendo, aprendiendo liderazgo. O sea, espérate, a mi edad, pues sí, si no lo aprendí antes, tengo que aprender a ser una buena líder. Lo estoy estudiando, todavía me falta para llegar a hacerlo. Y empezar a delegar. Estructurar la empresa. Fíjate que los de mi época, yo creo que teníamos siempre empresas que yo las comencé así, o sea, ya ahorita hazlo. Y en estos momentos estoy apenas en la estructuración de la empresa para poder, ese legado que hice, asegurarme que no se va a terminar. Porque fíjate que, pues tú eres muy joven, tú no te vas a acordar que en el centro de Utlán había al menos 2 empresas muy grandes, Creo que sí. muy fuertes, que ya no están. Ajá. O sea, ¿qué les pasó? 3, ya me acordé de otra, que le decía el otro día a uno de los hijos, ay, ¿tú por qué te fuiste y tú no seguiste con el legado de tu papá? O sea, la empresa de tu papá se ha ido haciendo más pequeña, recortando en espacio, recortando en servicios. ¿Y qué pasó con esa gran empresa? Y las 3 que menciono, 2 eran de ropa, una tenía elevador. Sí, me acuerdo. Sí, te subiste, te fuiste a jugar como yo al elevador porque era la novedad, ¿no? Un elevador, sí. Oye, una tienda en Autlán con elevador, y estamos hablando de esos varios añillos. Sí. Pues era lo máximo, ¿no? Y oye, ¿esa tienda dónde está? No perduró. Y la otra tienda era de ropa y también era muy grande, sobre todo había mucha ropa para caballero y estaba en el mismo portal, ya no está. Y la otra tienda estaba en el otro portal y ya
casi no está, empieza a desaparecer. Entonces yo veo esas empresas y digo, ay Diosito, que no me voy a pasar eso a mí, por favor, enséñame cómo dejar la empresa estructurada. Y entonces, gracias a Dios, tengo colaboradores muy eficientes, tengo colaboradores que la verdad todos los días dan más de lo que, a veces más de lo que pueden, a veces los tengo con el cerebro así como les estallan los electrones, les salen los protones, los neutrones por su cabeza y así estamos, pero gracias a Dios tengo muy buenos colaboradores. Sería imposible mencionarte los 50, al menos 50 nombres, pero gracias a Dios eso me permite que mi hija también ya está en la empresa y mi hijo pues está terminando de estudiar. Espero también que se agregue a la empresa. Mi esposo también está dentro de la empresa y de esa manera espero que mi negocio no muera. Que yo me vaya de vacaciones, que no me muera, que me vaya de vacaciones, que me vaya a Tumbuctú, siempre digo, a donde sea, pero que la empresa siga sin mí. Esa es ahorita mi meta, pasar de una empresa que dependía al 100% de mí, de mis decisiones, de mi revisión, de mi checklist, de mis llamadas telefónicas a las sucursales o mis visitas a los sucursales, y pasar de una empresa que depende al 100% de mí a una empresa que subsista sin mí. Que yo nada más sea dueña de la empresa, porque los dueños de la empresa no están en las empresas. Los dueños de la empresa solamente se presentan a pedir cuentas, a rendir cuentas y a pedir. Sí, porque si no eres un empleado más, ¿no? Y desgraciadamente la mayoría de los empresarios somos autoempleados. Autoempleados. Sí, y es fácil decir que voy a poner una empresa para ser libre, voy a poner una empresa para tener mucho dinero, voy a tener una empresa para que no tener quien me mande. Y luego resulta, ¿verdad?, que eres el autoempleado y luego a veces no tienes sueldo. Y luego a veces no tienes prestaciones y no trabajas 8 horas, trabajas más de 8 horas y luego no puedes demandar a nadie porque tú eres tu propio jefe. Entonces, como ahí qué, ¿verdad? O sea, ¿cómo vas a la Secretaría del Trabajo a quejarte? Y luego no te toca PTU y a ti sí a mí sí me demandan, ¿verdad? Pero yo no puedo demandar porque no me tocó PTU. Sí, claro. Y ahora con la ley silla, ahora resulta que si yo tengo silla o no tengo silla, también, pues no puedo demandarme a mí misma. No. Entonces, sí, es no puedo demandar por la ley silla. Qué padre, que cada día salen cosas nuevas, ¿no? Por eso yo te decía que las mismas cosas que hicieron una empresa exitosa hace 2 años, ahora ya no. No, tenemos que buscar cosas nuevas, prepararnos y estar vigentes y estar al día. Ahorita que dices cosas nuevas, ¿hay algo de inteligencia artificial que apoye tu negocio o todavía no? Ay, por supuesto, ¿sí? Claro que sí. Estoy estudiando ChatGPT, voy a DeepSeek. Muy bien. Claro que sí, todos los días estoy ahí aprendiendo a conversar con ChatGPT. Ajá. Y cada día voy mejorando. Ah, qué bien. Sí, hoy en la mañana veíamos y ya así como estaba con otro químico. Oye, Eduardo, a ver, métele este video de este parásito que nos presenta el químico. Pregúntale a ChatGPT qué es. Ya, no, a ver, aliméntalo mejor. A ver, dale un buen prompt. Ajá, sí. ¿Sabes que sí estoy estudiando? ¿Qué crees? Sí, se puso la prueba. Muy bien, prueba superada. Y sí, mira, y nos dijo, pues, parece ser tricomona vaginalis. Y yo, no, pero pensaba que era otra, no. Tricomona vaginalis y... Wow, la inteligencia artificial, caray, viene con todo, me sorprende. Es como cuando salió el internet, ¿no? Sí, que nadie creía en él y mira ahora, ¿no? Sí. Y la verdad es que mi empresa actualmente estamos trabajando mucho con inteligencia artificial. Qué bueno, y pues como no le sabíamos, ¿verdad? Ahí estábamos los jóvenes, los de 25, 26, 28, 30 y yo, la de 60 y más. Sí. Ana Silvia, vamos ya dándole término a la entrevista. Ay, ¿por qué tampoco? ¿Pero por qué me censuran así? De esta manera. ¿Verdad? No es la última, pero hablábamos de legado, entonces me gustaría ligarlo con tu misión de vida. ¿Cuál crees que es tu misión de vida ahora que ya tienes 35 años? De antigüedad en el negocio, sí. Pues fíjate que estoy trabajando mucho recién porque... Si me hubieras preguntado cuál era mi meta, así como, pues, ¿cuál? Pues trabajar y hacer que la empresa no muera y que la empresa prospere y todo. Pero no, ahora estoy trabajando en cuál es mi plan de vida para dentro de 25 años. La primera vez que me lo preguntaron, ¿qué crees que contesté? Qué burrada, dije.
yo creo que ya voy a estar muerta. Más viejita, yo digo, no voy a estar muerta. No, señor. Entonces, pues tengo que ir a caminar, tengo que hacer dietas saludables Sí. y quiero llegar a los, pues, 87, 88. Entonces, Ujú. sí voy a llegar, claro que sí. Tengo que decretar en positivo. Tengo que hacer meditación todas las mañanas y tengo que agradecerle a Dios y pues lo que quieran, ¿no? A Dios, a la fuente, al universo, lo que sea, pero sí agradezco todos los días y mi misión y mi meta es, pues la verdad, ser mejor persona y dejar un legado en no solamente en mi familia, sino que deseo de verdad ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida. Ok. Y bueno, yo puedo hacerlo con análisis que le den tranquilidad, pero también es que si me doy la oportunidad, si me doy el tiempo y si Dios me pone con las personas correctas, creo que puedo ayudar a las personas a sentirse un poco mejor. Ese día que me toque conversar con ellas, ese día que yo me permita también conversar con las personas. Y sin duda alguna, ese es mi propósito. Dejar un legado, dejar un buen recuerdo en las personas que me rodean y sobre todo ayudar a las demás personas. Y sé que puedo, no voy a decir, y si puedo, no, sí puedo, claro que sí puedo. Y eso quiero, ayudar a más personas. Qué bonito. Y sí lo logras definitivamente porque tu negocio impacta mucho, no solo localmente, sino regionalmente. Sí, sí, definitivamente. Mira, hay una parte que yo le pregunté un día a uno de mis contadores, oye, Víctor, ¿y qué te hace feliz a ti de andar allá? Porque asistimos con campañas a poblaciones donde no estamos físicamente, o sea, no Ok. hay un local abierto, no hay un letrero ahí que dice Laboratorio Ana Silvia. Sin embargo, vamos y trabajamos para pacientes que hoy se llaman INSABI, antes se llamaban Seguro Popular. Ah, sí. Y bueno, nos toca una parte dura porque, ¿qué crees? No me han pagado como en un año. Pero me decía él, ¿sabe qué? Se había suspendido el trabajo para estos pacientes que te estoy hablando de Tuxpan, te estoy hablando de, de poblaciones Ujú. lejísimos, de Tonila, de Sí. Zapotitlán de Vadillo. Y entonces, Comunidades. ajá, comunidades, algunas más grandes que otras, los Naranjos bueno, en fin, Comtla. Bueno, entonces me decía él, porque ahí no me toca a mí personalmente ir a sacar sangre y atender a las personas, pero Ujú. son pacientes que dices, híjole, los volvemos a atender después de un receso, de un periodo que no nos permitieron, por cuestiones de situaciones de la Secretaría de Salud, pero llegamos a esas poblaciones y la gente está desde muy de madrugada esperando que lleguemos a tomarle sus muestras, no se les cobra. ¿Por qué? Porque son pacientes INSABI, nosotros trabajamos para ellos. Y aunque a la empresa a nosotros no nos pagan hace un año, Ujú. nosotros seguimos asistiendo. ¿Y qué nos hace ir? Y yo le digo a las personas que van a ver, a Víctor, ¿qué les hace a ustedes querer seguir atendiendo a esas personas? Viajar, salen de aquí a las 5 de la mañana y siempre me dicen ellos algo que a mí me da muchísima alegría. ¿Sabe qué? Ver la sonrisa de las personas, nos reciben con una alegría Claro. y nos dicen gracias y nos dicen, miren, porque ustedes vienen, no tenemos que ir a Ciudad Guzmán o ir a otras poblaciones, gastar, perder el día y ustedes vienen, nos hacen los análisis y no cobramos. Entonces, eso es lo que yo creo que les da esa tranquilidad y esa felicidad a esta parte del personal que trabaja conmigo, Ujú. porque es bien duro salir a las 5 de la mañana y Sí, volver claro. a las 5 de la tarde o a las 2 de la tarde y traer las muestras tomadas el mismo día porque se tienen que procesar el mismo día, se tienen que conservar, se tiene que garantizar la calidad, Ujú. pero son la verdad pacientes que no tienen recursos económicos, son pacientes que están en silla de ruedas, que son diabéticos, que ya les amputaron un pie y que no tienen dinero para hacerse análisis. Entonces, híjole, les da más a ellos porque ellos están en contacto con los pacientes y cuando me platican yo digo, ay, con eso ya nos pagaron, está bien, Sí, ya, vamos a claro. subsistir, vamos a esperar otro año más para que nos paguen, Es una pero gratificación distinta. la verdad esa es la alegría que siente mi gente y ese tipo de personas trabajan conmigo en el laboratorio de esa calidad humana.
de decir, me levanto a las 5 de la mañana porque voy y me encuentro con una sonrisa, con una persona que agradece, que estoy viendo al paciente en silla de ruedas y eso les da a ellos la felicidad. Entonces, pues a mí también me la dan cuando me la cuentan. Sí, claro. Sí, porque además has logrado transmitir muy bien el objetivo de la empresa, Sí, la misión. ellos son muy comprometidos, ellos. Yo estoy agradecida con todos mis colaboradores, la verdad. Sí, sí. Ana Silvia, si tu vida fuera una fórmula, ¿qué elementos tendría? Mira, hay fórmulas que son la sal de mesa, NaCl. Ujú. Hay fórmulas bien sencillas de Ajá. 4 letras, pero la mía sería de, las que te dije son de química inorgánica, pero la mía sería de química orgánica, donde sería una fórmula la más larga de todas, la más complicada, CH3 con palitos para arriba, otro palito para abajo, a la izquierda, derecha, CH3, la más complicada. Pero al La final más es difícil de leer, la más distinta. Pero dame Sí. 2, 3 elementos que tendrían que tener. Esa sería la fórmula de mi vida. Complicada, A complicidad. difícil de entender, Ajá. difícil de descifrar, pero que siempre hay una forma de encontrarla. Ok. Siempre está, pero búscala. Pero sí sirve. Sí, eso sirve. Y es buena, además. Mi fórmula es buena. Entonces, mi fórmula química sería esa. Y si tú me preguntas cuál es la fórmula para tener éxito, Ujú. pues yo te diría primero tener un sueño. Luego serle fiel a ese sueño. Luego no olvidarte de ese sueño, de que ese sueño que tuviste cuando eras niño, a qué jugabas, qué te llenaba o en qué soñabas. Porque de repente se nos va olvidando en la vida, ¿no? Y trabajar con valores. Ok. Y cuando hablo de honestidad, de responsabilidad, pero la disciplina sobre todo es la parte que te hace tener la fórmula del éxito. Y sobre todo el compromiso. Y ya te lo dije, pues lo he mencionado a lo largo de esta plática, servir a las personas y encontrar en ese servir, en ese dar, en ese retribuir, que es en la parte yo que ahorita estoy, es agradecer a las personas que por tantos años nos han ayudado. Agradecer todos los días a Dios, agradecer a la vida, agradecer al universo, pero sobre todo agradecer, en mi caso, yo creo que debo de ser más agradecida con las personas que me rodean. Sí. Y a veces se nos olvida decir, a mí al menos, que aunque usted no lo crea, yo soy en mi vida cotidiana, en mi día a día, me canso de hablar. Hoy no me ha cansado de hablar, pero soy más bien de estar, le decimos ratón de biblioteca, Ujú. pero yo llego y yo pensaba que no era necesario decir buenos días, yo pensaba que no era Ok. necesario agradecer, yo Ok. pensaba que lo veían en mi cara o en mi sonrisa o en mi expresión y hoy entiendo que no, Ujú. que hay que decir gracias, que hay que decir buenos días, que hay que preguntarle a las personas cómo ¿Cómo te están? sientes hoy, cómo estás, qué te hace sentir así. Ok. Y son cosas que se van aprendiendo. Sí, se van aprendiendo en la vida. Pues a mí me tomó varios años pero para los jóvenes yo creo que lo van a aprender desde ahorita, desde ya, Desde ahorita. desde ya. Ana Silvia, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio. Seguramente en algún momento haremos lado B de esta entrevista, Bueno, parte 2, porque te agradezco mucho que hayas compartido de tu vida personal, pero también de tu vida profesional. Creo que sí eres un ejemplo, no solo ahora, antes por lo que sabía y ahora por lo que ya sé y te escucho de tus propias palabras. Creo que sí eres un ejemplo mucho de estructura, de organización, de decisión, y me encanta también la parte humana que hemos podido conocer de ti, donde además de reconocer que te gusta mucho servir y que amas lo que haces, también reconoces las partes en las que a lo mejor pudiste ser mejor, vamos a decirlo así, mamá en algún momento, esposa en algún momento, pero yo creo que todos tenemos nuestros puntos débiles a lo largo de nuestra vida en cosas que pudiéramos haber sido mejor, sí, pero al final de cuentas pues nos han hecho lo que somos. sí. Amo la perfección, soy perfeccionista, pero me declaro
una mujer imperfecta y con muchos detalles a pulir y a mejorar. Pero bueno, que Dios me dé vida, licencia y tiempo, porque la moneda más valorada es el tiempo y no lo valoramos. Sobre todo cuando están jóvenes, o cuando estuve joven, no valoré el tiempo y el tiempo no perdona. El tiempo no perdona. Suena una canción de Juan Gabriel, pero es implacable. Pues con ese mensaje nos despedimos. Muchas gracias por conectarse un capítulo más. Coméntenos aquí en el capítulo qué les pareció la entrevista con Ana Silvia. Cualquier saludito que tengan para ella también se vale. Y a quién les gustaría ver en este programa. Esto fue Fer Pelayo Presenta. Gracias. Presentaron Don Melitón, Evita el Exceso. Cooperativa Financiera Cristóbal Colón. Farmacia Surtimedic. Pez Tostada.